llegó la permiso. No les toma. Creo que su micrófono está apagado. Está apagado su micrófono, profesor. Perdón. Ya activé. Ya. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. ¿Estamos? Ya. Sí, profe. Entonces, ya me olvidé lo que estaba diciendo. Tenemos cuando elaboramos fondos, ¿no es cierto? Tenemos diferentes puntos clave. Pues no, como temperatura, que ya lo habíamos conversado, tiempos de cocción, va a depender de la preparación en realidad y algunos ingredientes. ¿Cuáles son estos algunos ingredientes? Se dividen en dos: agentes aromatizantes y agentes saborizantes, ¿ok? Recordemos que no es lo mismo, ¿no es cierto? Agentes saborizantes van a ser aquellas verduras, aquellos vegetales, ¿cierto? Aquellas hortalizas que me van a aportar mucho sabor a mi producto, ¿ok? Y agentes aromatizantes van a ser aquellos que me van a aportar, si bien sí me aportan sabor, pero su papel principal en estas preparaciones es aportar aroma, ¿ok? ¿Cómo qué? Perejil fresco, tomillo fresco, romero fresco, ¿no es cierto? Estragón fresco, eso va a depender de la preparación que vayamos a hacer, pues, ¿no? Nosotros vamos a aprender fondos clásicos, ¿no es cierto? Fondos básicos de la gastronomía, fondos que podemos prepararlos
y que nos pueden servir para toda preparación, pues no, para toda preparación culinaria. De ahí, si tú quieres dentro de tu cocina hacer un fondo de ave con ingredientes extras, ¿no es cierto? Tal vez mezclar el fondo de ave con otros aromatizantes que no sean una mirepoix. Eso ya va a depender del perfil de sabor que ustedes como cocineros quieran generar, pues no. ¿Y cuáles son los agentes saborizantes? Los agentes saborizantes se componen principalmente de una mirepoix. ¿Y qué es una mirepoix? Es la composición de cebolla, zanahoria y apio. Pues no, ya habíamos conversado sobre la mirepoix, que era 50% de cebolla, 25% de apio y 25% de zanahoria. Pues no. Zanahoria, cebolla, 50% de cebolla, 25% de apio y 25% de zanahoria. ¿Okay? Eso me va a aportar mucho sabor a mi preparación. ¿No? Eso es como un agente saborizante. Los fondos generalmente y tradicionalmente no llevan ajo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes me han de decir ajo? ¿Por qué no llevan ajo los fondos? Los fondos no llevan ajo porque el ajo forma parte del sofrito. Pues no, dentro de la cocina ecuatoriana, dentro de la gastronomía americana, nosotros desde América, pues en el continente americano, tenemos como parte principal la elaboración de los diferentes sofritos. Cuando elaboramos estos sofritos, tenemos cebolla, tenemos ajo, entonces lo que nosotros no queremos es sobrecargar de un solo sabor, ¿ok? No queremos sobrecargar de un solo sabor una preparación. Pues, ¿no? Entonces, componentes de un fondo, agua, mirepoix, ¿no es cierto? Como un agente saborizante para aportar sabor, y tenemos los agentes aromatizantes. ¿Cuáles son los aromatizantes? Tenemos dos preparaciones, ¿ok? Tenemos el bouquet garni y tenemos el sachet. ¿Qué son estas dos cositas? El bouquet garni es un producto o es un ingrediente, ¿no es cierto?, que se compone de cebolla puerro, ¿ok? Ya les voy a pasar un video de la elaboración de un bouquet garni, pero que es la elaboración de una especie de atado, ¿no es cierto?, de sabor, de una especie de un atado, y que en la parte interna vamos a colocar los agentes aromatizantes, que pueden ser estragón, pueden ser tomillo fresco, puede ser romero fresco, puede ser perejil, culantro. Todo va a depender, chicos, eso sí que quiero que quede súper claro. Todo va a depender del producto final que yo quisiera obtener, pues no, pero si es que vamos a la cocina tradicional, ¿no es cierto?, a la cocina francesa tradicional del mundo de la cocina, el bouquet garni se elabora con cebolla puerro, perejil fresco, tomillo fresco, ¿ok? Y cebolla puerro. Vamos de nuevo. Perejil fresco, tomillo fresco, cebolla puerro, ¿cierto? Y estragón, ¿ok? En este caso, lo que hacemos es, yo tengo aquí cebolla puerro, que justo tenía en mi domicilio, entonces esta es yo creo que ya ahorita todos conocemos la cebolla puerro, entonces en la parte interna, ¿cierto?, de mi cebolla puerro, voy a colocar estos agentes y voy a amarrar, pues, ¿no? Entonces el bouquet garni, eso es como un ramillete de flores, como un ramillete, perdón, como un ramillete de aroma que me va a dar en mis preparaciones. Ese como primer agente aromatizante, que se utiliza en todo, pues no sé, se utiliza en todos los fondos, está presente el bouquet garni, ¿ok? ¿Qué otro agente aromatizante también puede conformar o puede formar parte principal del bouquet garni? Es el laurel seco, pues, ¿no? Las hojas de laurel hacen que, no sé si estamos viendo en las pantallas, ¿ok? Que es el bouquet garni, pues, ¿no? Como les estaba mostrando, la parte externa de la cebolla puerro, colocamos todos los agentes aromatizantes, amarramos con hilo de bridar y me va a formar como un pequeño ramillete de estos productos, pues, ¿no?
puede conformar, como decía, y eso que quede así súper claro, yo puedo colocar culantro, puedo colocar perejil, pero todo va a depender del sabor final que quisiera obtener, pues no, como parte básica, como cocina básica, tenemos cebolla puerro, perejil, tomillo, estragón, ok, y amarramos y generamos mi bouquet garni, ok, que es un agente aromatizante, pues no, sin dejar de lado las hojas de laurel seco que también pueden y que también forman parte del bouquet garni, ¿no? Y segundo, el sachet. ¿Y qué es el sachet? Como el nombre lo dice, ¿no es cierto? Una bolsita, ¿cierto? Con tela paño, que en la parte de ese sachet, ¿no es cierto? En la parte interna, colocamos todos aquellos productos secos, ¿cierto? Y que tienen esta como apariencia de polvo, pues no que. ¿Y por qué colocamos dentro de esta fundita? Para que se nos facilite la extracción antes del proceso de cocción. A ver, ¿por qué? Recordemos, cuando hacemos un fondo oscuro, el fondo oscuro tenemos mínimo 8 horas de cocción, ¿no es cierto? Para que se genere muchísimo colágeno, se genere muchísimas proteínas, mucho sabor. Necesitamos de cocción mínima 8 horas, ¿ok? Entonces, esas 8 horas de cocción, no vamos a colocar el sachet todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque si es que dentro del sachet colocamos romero seco, tomillo seco, tal vez granos de pimienta seco, o colocamos pimienta dulce seca, eso ya va a depender, ¿no es cierto?, del sabor que quisiera. Si es que yo alargo mucho la cocción, si es que cozo estos productos por mucho tiempo, ¿qué decíamos? Que se empiezan a generar, empiezan a extraerse estos aceites esenciales o estos sabores esenciales que más bien me van a amargar mi producto final. Pues no, lo mismo, la misma lógica que utilizábamos, por ejemplo, en canelas, en anís estrellado, que yo no necesito hervirles por mucho tiempo, porque con 10, 15 minutos de hervor que se les da a estos productos ya nos otorgan todo el sabor posible. En este caso es la misma lógica, pues no, cuando colocamos dentro de mi sachet estos sabores, estos ingredientes secos, ¿no es cierto?, no necesitan de mucha cocción. ¿Qué tiempo de cocción? No más de 20 minutos. Es decir, si es que yo quiero hacer un fondo de res oscuros, ¿cierto? 20 minutos antes de terminar mi preparación, voy a colocar mi sachet, ¿no es cierto?, para que bote todo el sabor, todo el aroma que necesitamos de él, y para luego proceder a retirar de una forma fácil, pues, ¿no? Al tener esta forma de sachet cerrado, ¿no es cierto?, esta forma como de una fundita, como un sachet de tela, hace que se nos facilite mejor la extracción del mismo, pues, ¿no? ¿Y qué puede contener un sachet? Puede contener básicamente productos secos y productos pequeños, como cuáles: pimienta negra, pimienta dulce, el mismo tomillo que no lo puse fresco, en este caso lo puedo poner seco, lo puedo colocar dentro de mi sachet, ¿no? ¿Por qué no hay ingredientes establecidos para estas preparaciones o para estos ingredientes como el bouquet garni o como el sachet? Porque todo va a depender del producto final que yo quiero obtener, pues no. Les pongo un ejemplo, en este caso, si yo quiero elaborar un fondo oscuro de res, ya sé los ingredientes básicos, pues no. Hueso, pasta de tomate, agua, bouquet garni, sachet y así, ¿cierto? Pero en este caso, para el bouquet garni y para el sachet, no hay ingredientes específicos. Sí hay los recomendados, sí hay los ingredientes básicos, pero todo va a depender del perfil de sabor que ustedes quisieran generar en sus preparaciones para obtener el producto final, ¿ok? Eso va a depender del gusto del cocinero, como quisiera elaborar su preparación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que estamos? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos hasta qué punto dejar reducir el fondo? Ya, a eso vamos. Cada uno va a tener su punto de cocción diferente. ¿Ok? De ahí se desprende la demi-glace, que ya vamos a conversar. Entonces, cuando yo, como conocimiento previo, ¿no es cierto?,
sé que yo quiero elaborar un fondo, sé que tengo que tener puntos claves, sé que tengo que controlar la temperatura, sé que tengo que controlar el tiempo de cocción, ¿no es cierto? Sé que tengo que controlar los ingredientes saborizantes y los ingredientes aromatizantes o las preparaciones aromatizantes y saborizantes. Una vez que yo ya haya comprendido toda esta lógica previa para poder elaborar un fondo, ¿cierto? Voy a proceder a clasificar a los mismos, pues no. Para ir respondiendo un poquito a la pregunta que me hacía el compañero, ¿hasta qué tiempo yo puedo dejar reducir un fondo? En este caso, cuando son fondos de larga cocción, es decir, por ejemplo, el fondo de ave, que necesita una cocción mínima de 6 horas, o el fondo de oscuro, que necesita una cocción mínima de 8 horas, lo que se recomienda es dejar reducir hasta un 60%, ¿ok? Es decir, que el 40% del agua simple se haya evaporado y mi fondo quede, es decir, empiezo con 1 litro de fondo, quiere decir que voy a obtener 600 mililitros al finalizar la cocción. Cuando son fondos de cocción larga, ¿okay? Se recomienda reducir hasta un 60% la preparación. Pero cuando son fondos de cocción corta, en este caso como los vegetales, el fondo de vegetales o el fumé de pescado, son cocciones muy rápidas que hacen que no se reduzca mucho. Pues, ¿no? Ahí lo que por lo general se reduce es un 10, un 5% de la preparación y no se reduce más. Pues, ¿no? Entonces, en este caso, sí es importante cargar de mucho sabor, de muchos vegetales o de muchos huesos de pescado para generar el sabor que quiero. ¿Okay? Dentro de estas clasificaciones, tenemos la primera, que es el fondo oscuro, ¿ok? El fondo oscuro de res o el fondo oscuro de ternera. El concepto básico, ¿o qué necesitamos primero? Mirepoix de vegetales, cebolla, puerro y apio, ¿ok? Pasta de tomate, podemos usar una pasta procesada o podemos usar una pasta de elaboración personal, ¿ok? Las técnicas que se necesitan para la elaboración de este fondo es hornear, caramelizar, desglasar, ¿ok? Y aquí tenemos el bouquet garni, que es un producto, en este caso, aromatizante, pues, ¿no? Punto simmer, importante, punto simmer, temperatura baja, ¿ok? E ir espumando. La preparación de este fondo oscuro de res, es, ¿cierto? Es importante iniciar de agua fría. ¿Por qué? El agua fría con los vegetales y todo eso hace que se extraiga de mejor manera las impurezas, pues, ¿no? Que se extraiga de mejor manera y va a generar mayor espuma al momento de la preparación para yo poder espumar. Primer paso para la elaboración del fondo oscuro. Huesos de ternera. Huesos de ternera. Perdón, tuve que desconectarme un ratito. Primer paso para la elaboración de un fondo oscuro de res. ¿Okay? Primero, huesos de ternera. ¿Ok? Cortamos pedazos grandes, ¿no es cierto? Pedazos que no sean prolijos, ¿no es cierto? Porque en el proceso de cocción hace que extraiga de mejor manera el sabor. Los mezclamos con la pasta de tomate, ¿okay? Y llevamos al horno a caramelizar. ¿Qué va a pasar en el horno? ¿Qué va a pasar con la pasta de tomate? ¿Qué va a pasar con los huesos de ternera? En el horno se va a dar un proceso de caramelización, un proceso de reacción de Maillard, y esto va a generar un mejor sabor y una mejor coloración en mi fondo. ¿Okay? Entonces eso como primer paso. Caramelización, huesos, pasta de tomate en el horno. ¿Por qué tiempo? A mucha temperatura, 180, 200 grados centígrados, mucha temperatura por unos 20, 25 minutos aproximados. ¿Ok? Y vamos a retirar. Una vez caramelizados los huesos, ¿no es cierto? Vamos a desglasar. ¿Ok? ¿Y con qué desglasamos? ¿Y qué era la técnica de desglasar? Ustedes ya dieron la prueba sobre desglasar. Bueno, extraer los sabores que se quedan adheridos en el recipiente, se puede decir, extraer los sabores que se quedan adheridos en el recipiente, en este caso nuestra placa del horno,
¿ok? En este caso la placa del horno, perdón, se me fue. En este caso los que nos quedan en la placa del horno es desglasar con un producto frío, ¿ok? Para que haya un correcto desglasado, tiene que haber un producto caliente y tiene que haber con un producto frío para que exista el famoso choque térmico, pues, ¿no? Para que haya ese desprendimiento al 100% de los sabores que se pueden haber quedado pegados en el fondo o en las paredes de las placas o de las cacerolas o de donde yo esté caramelizando los huesos en el horno, pues, ¿no? Eso es importante, pues una vez que los huesos hayan caramelizado en el horno con la pasta de tomate que nos va a aportar mucho sabor, ¿ok? Vamos a caramelizarlos, retiramos del horno, desglasamos con agua fría, ¿cierto? Aquí hay varios autores te dicen que puedes desglasar con agua fría, y otras personas que te dicen que puedes desglasar con vino tinto. Todo, vuelvo y repito, chicos, todo va a depender de la preparación que yo quisiera obtener al final, ¿no es cierto? Del punto de sabor o del perfil de sabor que yo quisiera tener. Personalmente, recomiendo hacer o partir desde agua, ¿cierto? Desglasar con agua, en este caso los huesos, porque el sabor del vino no es que me vaya a aportar mucho al momento de realizar un fondo, pues no. Es preferible el vino colocarlo en la salsa o en la sopa, en lo que esté preparando, ya luego en la preparación normal, ¿no? Entonces, una vez que haya desglasado mis huesos, y aquí no quiero tomarme mucho tiempo porque ya hoy día hicimos los videos de esto, entonces ya luego los vamos a pasar a todos ustedes para involucrarnos y para generar un mejor conocimiento del mismo, ¿no? Agentes aromatizantes, bouquet garnir, punto simmer, agua. ¿Qué cantidad de agua? La cantidad suficiente para cubrir los huesos y los vegetales que haya caramelizado, pues, ¿no? Punto simmer, punto de cocción, no mayor al punto de ebullición, es decir, de 60 a 80 grados. ¿Por qué dejamos ese rango un poquito abierto? Porque cuando cocinamos a gas no podemos controlar de mejor manera la temperatura, pues, ¿no? Punto simmer, temperatura baja, e ir espumando, ¿ok? E ir retirando la espuma que se puede generar en la cocción. Una vez transcurrido las 8 horas, ¿okay? Todo el tiempo de cocción, ya en todo ese tiempo los vegetales ya se sobrecocinaron, ya se perdieron en toda la cocción, ¿no es cierto? Hay que cernir, hay que pasar por un filtro, ¿no es cierto? Y abatir, ¿ok? ¿Qué es el proceso de abatir o qué? Aquí nosotros lo llamamos ¿por qué lo abatimos? ¿No es cierto? Porque así hacemos que mi producto dure mayor tiempo, pues, ¿no? Bajar temperatura a temperatura de refrigeración de 4 a 6 grados centígrados en un baño María inverso, pues, ¿no? O baño María inverso, agua con hielo, un bol agua con hielo una vez filtrado, ¿ok? Y llevamos a congelar, a porcionar, eso ya va a depender de cómo lo quisiéramos preparar para la producción, ¿no? Eso a breves rasgos sobre un fondo oscuro. Como digo, no quiero tomarme mucho tiempo porque ya hoy día lo hicimos, hicimos unos videos súper chéveres para luego proyectarlos con ustedes, y esto hará que generemos una mejor idea o aclarar ciertas dudas que podamos tener sobre un fondo, pues, ¿no? Como vemos en el video que les estoy pasando, eso es un fondo oscuro. En este caso, bueno, la parte externa genera espuma, y esa espuma es la que yo tengo que ir espumando, pues, ¿no? Que tengo que ir retirando, que son impurezas, ¿no es cierto? No quiere decir que sea eso malo, que yo si es que no retiro las espumas, si es que yo no retiro esto me voy a enfermar o cosas así, nada por el estilo. No, más bien son impurezas normales de los vegetales, son impurezas normales de las proteínas que se tienen que retirar, pues, ¿no? Para generar un producto mucho más claro, un producto mucho más aceptable o estándar. ¿Okay? De ahí tenemos el... Perdón, ¿cuánto dura un fondo? ¿Cuánto dura un fondo? Ya congelado, si es que yo lo he cogido por porciones, ¿ok?
si es que yo lo congelo por ejemplo, de 200 mililitros cada uno, es decir, para una sola persona, me puede durar de 30 a 60 días. Si es que mi producto no ha cambiado la temperatura de congelación, es decir, si es que siempre se mantuvo entre menos 18, menos 16 grados centígrados. Si es que mi producto ha permanecido solamente en refrigeración y se ha tenido obviamente todos los cuidados respectivos del caso, puede durarme hasta 8 días. Pero obviamente cuidando de que siempre esté en refrigeración, de que cada vez que retire una parte o una porción, sea con cucharas o cucharones limpios y desinfectados, para que no se me dañen cada vez, pues, ¿no? Pero lo que se recomienda es siempre partir de un producto congelado. Pues en este caso, elaborar los fondos, porcionarlos y congelarlos. Esto hará que genere un mejor producto, pues no. Como segunda preparación o como segundo tipo de fondo tenemos un fondo blanco, ¿okay? Que es un fondo elaborado a partir de huesos de pollo, de huesos de ave. ¿Okay? De este fondo blanco es mucho más fácil en realidad la preparación. Es a partir de agua, mirepoix de vegetales, huesos de pollo, bouquet, punto simmer, ¿ok? Y llevamos a cocción. Punto simmer, temperatura menor de ebullición y siempre espumando, ¿ok? Siempre espumando. Una vez que haya transcurrido los 8 minutos, los 6 horas, perdón, de cocción, ¿ok? Vamos a batir. En este caso que era bajar la temperatura a temperatura de refrigeración, igual congelando, pues, ¿no? ¿Qué tiempo me dura en la congelación? De 30 a 60 días y va a depender de cuán estándar fue la temperatura de congelación, ¿no? Igual, mismo concepto. En este caso, la única diferencia del fondo oscuro de res al fondo blanco, que el fondo oscuro de res pasa primero por un proceso de caramelización en el horno, de reacción de Maillard en el horno, y el fondo blanco no. ¿Okay? El fondo blanco es agua, mirepoix, todo mezclado a cocinarse. Partimos desde agua fría y llevamos al tiempo de cocción de 6 horas como máximo, no 6 horas como tiendo estándar. Diferenciación principal del fondo oscuro, que el fondo oscuro lo caramelizamos en el horno primero, desglasamos para generar esa coloración oscura, generar ese color característico que forma parte principal de mi fondo. No. Utilización, fondo oscuro de res, para salsas oscuras, para salsas con vinos, para salsas con setas, ok, para caldos de presencia de este tipo de proteínas importantes, pues no. Para el fondo blanco o el fondo de ave, también se puede, o la utilización principal son para veloutés o para ciertos tipos de salsas, ok, para aromatizar arroces, para aromatizar ciertos cereales que se pueden utilizar este tipo de fondo, ¿no? El fumet, que es un producto, un fondo exclusivamente de huesos de pescado, pues, ¿no? Es una elaboración de huesos de pescado, ¿ok? Con agentes aromatizantes, igual saborizantes. Aromatizantes, bouquet garnit, saborizantes, mirepoix de vegetales, cebolla, apio y zanahoria, pues, ¿no? Proceso igual que un fondo blanco de ave, pues nos mezclamos en agua con el mirepoix de vegetales, los huesos de pescado. Es importante que los huesos sean procedentes de un pescado blanco, de carne blanca, ¿ok? Para obtener un producto del mismo color, de la misma coloración. Si es que yo parto o quiero hacer un fumé de pescado con pescado de carne oscura, como ciertos tipos de atunes, ¿no? ciertos tipos de truchas o ese tipo de cosas, o ese tipo de pescados que más bien tienen otra coloración, vamos a obtener un fumet no muy agradable, pues no hay un fumet de un sabor muy fuerte, de un sabor que no lo necesita, ¿ok? ¿Qué tiempo de cocción? Ya lo habíamos dicho, de 20 a 40 minutos como tiempo máximo, pues, ¿no? Y siguiente preparación o siguiente tipo de fondo es el fondo de verduras. Este es el más fácil de hacer y el más utilizado en realidad. El fondo de verduras es mirepoix de vegetales, muchos vegetales,
agua hasta cubrir los vegetales, bouquet garni, temperatura simmer o punto simmer, temperatura baja del punto de ebullición, y obviamente batir y congelar si es que lo queremos guardar, ¿no? Pero ¿para qué me sirve mi fondo de vegetales? O mi caldo de vegetales. Me sirve para regenerar productos, ¿ok? Cuando hablamos sobre regenerar productos, estamos hablando de que mi producto ya haya sido producido anteriormente, haya sido congelado y quiero quiero recalentarlo o quiero darle una mejor textura a una salsa cuando ya se haya espesado mucho. Para no seguir añadiendo cremas o para no seguir añadiendo leches o ese tipo de cosas, utilizo mi fondo de verduras para poder regenerar. Muy utilizado en la cocina de restaurantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una salsa, no sé, una barbecue, una salsa de champiñones, una napolitana, etcétera, ¿ok? Y se me pasó mi punto de cocción, se me espesó mucho y ya no quiero seguirle añadiendo crema porque me aumentan mis costos o me sabe mucho a grasa. Lo que se recomienda es añadir mi fondo de verduras, que es un fondo súper barato, que yo puedo utilizar todas las sobras de vegetales que se pudieron haber producido al momento de hacer mi mise en place de vegetales, puedo utilizar aquí, pues, ¿no? Eso se recomienda. Personalmente, yo en los restaurantes siempre tenía como que mi fondo de verduras, o en las cocinas siempre tenemos el fondo de verduras. Se me pasó el punto de cocción de cierta salsa y yo simplemente le echo un poquito para generar una mejor textura. Se puede utilizar para cualquier tipo de preparación. Yo puedo utilizar un fondo de verduras para preparar pescados, para preparar aves, para preparar res o cosas así. Se puede utilizar todo, ¿ok? Se puede utilizar para todo porque es bastante variable. El sabor que tiene más bien me va a aportar y es bastante neutro y me va a aportar a cualquier tipo de preparación, ¿no? Y de estos tenemos muchas derivaciones, pues no. Hay personas o hay autores que inclusive dentro de las clasificaciones te dicen, pues, ¿no? Que tenemos fondos de casa, tenemos fondos blancos, ¿no es cierto? ¿Qué es el fondo de casa? El fondo de casa es cualquiera de estas preparaciones, es decir, fondo oscuro de res o fondo blanco de ave, elaborada con ciertos tipos de proteínas. Es decir, quiero hacer un fondo de casa de ave, ya no lo voy a elaborar con pollo, sino más bien lo voy a elaborar con faisán, lo voy a elaborar con codorniz, con todos estos animales que tienen esta característica de caza, pues, ¿no? Que son de carne oscura y que son de carnes que por lo general no se utiliza dentro de la cocina, ¿no? Si quiero elaborar un fondo de res, oscuro de caza, igualmente puedo utilizar proteínas, perdón, que no son muy comunes, pues, ¿no? Como cuáles, cordero, por ejemplo, ternera, ¿no es cierto? Puedo utilizar carredes, los huesos de cordero y ese tipo de cosas, pues, ¿no? Los fondos blancos también podemos encontrar dentro de diferentes autores, los fondos blancos que no los vamos a utilizar porque más bien es un derivado de los fondos clásicos de cocina, pero los fondos blancos son aquellos que se les añade harina o cualquier tipo de almidón a la preparación. ¿Para qué? Para adelantar mi proceso de espesado, ¿ok? Es decir, yo quiero hacer un fondo blanco de pescado, y este fondo blanco yo le voy a añadir harina para obtener un fondo ya espeso, un fondo con textura, ¿ok? Entonces este fondo con textura lo que me va a añadir, al momento de añadir, perdón, a mi salsa, ya me va a generar un proceso ya de espesor, pues, ¿no? Porque le añadí harina a mi producto, ¿ok? Pero estos fondos de casa y estos fondos blancos más bien son derivados de los fondos clásicos, ¿ok? Recordemos, y eso sí, pido que se graben los fondos clásicos, pues, los fondos oscuros de res, fondo blanco de ave, fumé de pescado y fondo de vegetales o caldo de vegetales, que son 4 tipos. De estos 4 tipos nacen todos los derivados, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Como habíamos dicho, los fondos blancos o los fondos de casa, pues, ¿no? Que ya más bien van a ir derivándose de estos, pues, ¿no? Y van a cambiar su nombre dependiendo de la región en la que se encuentren y dependiendo de la proteína principal o del sabor principal que voy a tener
en estos productos. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Sí, profe, para el fondo oscuro y los huesos, ¿es necesario llevarlos al horno o puede ser Es al mismo necesario, tiempo sí, como una? es necesario llevarlos al horno, es necesario primero caramelizar, porque en este proceso de caramelización que generamos en el horno, obtenemos la coloración característica de este producto, ¿ok? Si es que yo no caramelizo primero a mis huesos de res o a los huesos de ternera, a los huesos que yo quisiera hacer, voy a obtener un caldo blanco, un caldo transparente, y no voy a generar ese color característico, y mejor caramelizarlos primero para generar un mejor sabor. ¿Ok? Obtenemos mejor sabor. Pero, o sea, ¿se puede hacer en un sartén o es solamente en el horno? Es mejor en el horno, porque así caramelizas el 100%. ¿Ok? Todo la parte de arriba, la parte de abajo. Cuando lo haces en un sartén, no lo caramelizas al 100%. ¿Ok? Solo caramelizas en la parte de abajo y todo eso. Y más bien en la sartén lo que va a generar es a que los huesos empiecen a sudar y empiecen a botar líquido, que es lo que no queremos. ¿Ya? Se me estaba pasando, por ejemplo, también tenemos según otros autores, como lo hemos dicho, tenemos los caldos rápidos o los fondos rápidos, que puede ser cualquiera de ellos, pero cocción de 20 minutos. ¿Ok? Yo puedo hacer un fondo de res rápido, que es huesos, mirepoix, pero esto es, digamos, me sirve para sacarme de aprietos, pues no sé, se me acabó mi fondo y necesito generar ahí un sabor similar, un mejor sabor. Hago un fondo rápido, huesos, mirepoix, lo hiervo 10, 15 minutos como máximo. No es lo óptimo, pero me sirve para, como digo, para salvarme de apuro, pues, ¿no? Eso, chicos, vamos a tomarnos 10 minutos y para luego iniciar la siguiente sesión, pues, ¿no? Hasta mientras yo me voy a acomodar en la cocina para poder explicar la segunda hora. Lo que va a hacer, les voy a explicar los torneados, que yo creo que es la parte un poquito más difícil y lo que no hemos podido comprender aún. Pues no. Deme en 10 minutos hasta yo ordenar mi estación de trabajo o ordenar mis vegetales y seguimos, ¿ok? Hasta mientras Ya, profe. descansen, tómense un cafecito, lo que sea. ¿Ya? Ya. ¿Listo, chicos? Gracias, profe. Vamos en 10 minutos. Profe.